Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas con secretarios de despacho con motivo del primer informe de labores del mandatario estatal, Cuitláhuac García Jiménez. En esta ocasión nos acompaña para el auditorio de Teleclic y Al Calor Político el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado, José Luis Lima Franco, y le agradecemos mucho, secretario, que nos acompañe en este espacio. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, pues a casi un año ya de labores al frente de una de las secretarías más importantes para la entidad veracruzana, ¿cuáles han sido los avances, cuáles han sido las acciones y los beneficios que pueden ver los veracruzanos? Sí, podríamos mencionar, primero mencionar pues la primera instrucción y el primer objetivo del ingeniero Cuitláhuac García Jiménez, gobernador del Estado, pues fue mejorar las finanzas del Estado. Es un tema prioritario, no podemos pensar en querer aumentar la inversión pública, en querer aumentar el mejoramiento de hospitales, de escuelas, carreteras, si no hay recursos. Entonces, lo primero que había que hacer es poner orden. Hemos trabajado con estricto apego al orden y la disciplina financiera, y en ese sentido empezamos con una ley de austeridad. Fuimos el primer estado en el país quien aprobó una ley de austeridad, y es la primera vez que el estado de Veracruz tiene una ley de austeridad. Y también iniciamos con unos lineamientos de contención del gasto, y bueno, también una serie de medidas para aumentar los ingresos propios. Recordar, uno de los principales problemas no solo de Veracruz, sino de todos los estados del país, su alta dependencia de los ingresos de proveniencia federal. Entonces iniciamos con una serie de medidas para aumentar los ingresos propios, y bueno, entonces al final del día lo que pues hemos hecho es precisamente mejorar los ingresos, reducir el gasto corriente para aumentar la inversión pública, sabedores que la inversión pública tiene un efecto multiplicador muy grande en la economía, ya que dinamiza varios sectores y pues tiene un efecto en el empleo. Entonces el objetivo pues también era ese, reactivar la economía. Entonces en ese sentido pues desde el 1 de diciembre se inició con una serie de medidas para reducir el gasto, para eliminar cuestiones onerosas, privilegios que desgraciadamente eran una característica de administraciones pasadas, y por otra parte aumentamos los ingresos. Y bueno, y afortunadamente todas estas medidas dieron como resultado que las calificadoras internacionales dieran cuenta de ello, y que en ese sentido pues se ha mejorado la calificación del Estado, y pues producto de esta mejora en la administración de los recursos, una mejora sustancial en el manejo más eficiente de los recursos de los veracruzanos. Y en ese sentido yo creo que hemos trabajado, y son las medidas que hemos llevado a cabo en esta administración y en esta Secretaría de Finanzas. Y bueno, también un punto muy importante, deciden ustedes reestructurar la deuda del Estado. ¿Cómo va ese tema? Es todo un proceso, pero hasta este momento, al finalizar, el primer año de labores, ¿en qué se queda todo este proceso? Sí, antes de entrar al tema de la reestructuración de la deuda, es importante mencionar que es precisamente a todas estas medidas que hemos iniciado desde el 1 de diciembre por instrucción del gobernador, que van en poner transparencia, en trabajar con estricto orden, con disciplina financiera, dieron paso a que se mejorara la calificación del Estado. Entonces, al tener una mejor calificación del Estado, pues podemos acceder a mejores condiciones financieras para la deuda del Estado. Recordar, nosotros estamos pagando cerca de 5,000 millones al año por cuestión de servicio de la deuda, y es producto de lo que se paga de tasa de interés, la tasa de interés. Y recordar que, por ejemplo, al tener una mejor calificación en un estado, lo que dicen las calificadoras es que a menor calificación hay mayor riesgo, y a mejor calificación menor riesgo. Es decir, que una mejora en la calificación lo que dice es que se mejora la capacidad de pago del Estado, que la fortaleza para cumplir con sus obligaciones de corto y largo plazo pues crecen. Entonces, en ese sentido, al tener una mejor calificación, tendríamos que tener mejores condiciones financieras para el Estado. De ahí es lo que da paso a ir por una reestructuración, porque creemos que podemos tener mejores condiciones financieras, que podemos tener menores tasas de interés, y el objetivo es precisamente liberar esos recursos, que en lugar de que se vayan de intereses al sector financiero, pues se vayan a cuestiones de mejoramiento de escuelas, mejoramiento de hospitales, mejoramiento de carreteras, y el objetivo es ese, aumentar la inversión pública y pues reactivar la economía en el Estado. Entonces el proceso ahí va. Creemos que podríamos liberar cerca de 2,700 millones de pesos en esta administración, y otra parte de también liberar
liberar cerca de 1.900 millones de pesos para la siguiente administración. Aquí me gustaría mencionar que, a diferencia de otras reestructuraciones que se han hecho en pasadas administraciones, por primera vez esta reestructuración está contemplando la viabilidad financiera del Estado, es decir, no solamente estamos buscando liberar recursos en esta administración a costa de aventarle toda la carga financiera a la siguiente administración, al contrario, no solamente no estamos pensando en liberar recursos para esta administración, sino estamos pensando en liberar recursos a las siguientes administraciones. Entonces, prueba de ello es que por primera vez se está buscando no solamente liberar recursos para mayor inversión pública, sino se está buscando darle viabilidad financiera a las siguientes generaciones de veracruzanos. Es decir, no solamente es un tema de esta administración, sino de las siguientes administraciones. Y bueno, entonces estamos esperando los veracruzanos que vamos a tener buenos resultados con esta decisión. Sí, al final del día lo que estamos buscando es eso, precisamente liberar recursos para destinarlos a todas las necesidades prioritarias para el Estado. Y también, de hecho, esta parte, tanto lo que mencioné en un principio del aumento de los ingresos, por todas esas medidas que hemos enviado al Congreso, como es las cuestiones de este programa nuevo que tenemos de reemplacamiento, que es para regularizar todas las cuestiones de contribuyentes que quedaron a deber, cuestiones de impuestos vehiculares, la cuestión es, por ejemplo, el tema del impuesto sobre casinos, el impuesto al hospedaje en plataformas digitales, son cuestiones destinadas a aumentar los ingresos, y aunado a ello también está el tema de la reestructuración. Entonces, todos estos temas son los que han visto y los que han evaluado las calificadoras para, dentro de este paquete, dar como resultado que haya una mejora de la calificación del Estado. ¿Ya se están viendo hasta este momento algunos avances, resultados ya en materia de finanzas para la entidad veracruzana? Sí, mira, pues principalmente es esta parte de la mejora en la calificación, no es una tarea menor. Recordar que las calificadoras lo que revisan son los números, ¿no? Son las variables, los indicadores, las razones financieras del Estado. Las calificadoras no ven ninguna cuestión de índole política, son ajenas a cualquier cuestión de ese aspecto. Ellos simplemente ven los números. Recordar también que dentro del sistema de alertas de la Secretaría de Hacienda, que es un sistema que se creó precisamente para ir midiendo la capacidad y la fortaleza de los estados y sus niveles de endeudamiento, pues prácticamente podría decir que estamos mejor calificados que otros estados. Yo creo que el principal reto del Estado pasa por un tema de reputación, es decir, porque si nos vamos a las calificaciones, te podría decir que estamos prácticamente igual que otros estados, y en cuestión del sistema de alertas tenemos índices mejores que otros estados, y sin embargo tenemos calificaciones menores. Entonces yo creo que el primer reto fue mejorar la administración de los recursos, mejorar los indicadores, mejorar las variables financieras del Estado, y posteriormente de ello pues es cambiar esta reputación, no solamente hacia el exterior, que es el sector financiero, sino también ahora tenemos que convencer a los veracruzanos que se está haciendo un buen manejo de los recursos, y el objetivo final es para que tengan confianza y sobre todo que contribuyan con su pago de sus obligaciones de tenencia, cuestiones de impuestos sobre nóminas, porque si no hay confianza de los veracruzanos a que se va a ver un buen manejo del recurso del Estado, entonces pues difícilmente van a poder ellos ir a pagar sus contribuciones. ¿Y cómo han respondido los veracruzanos en este primer año con respecto al pago? Sí, ha sido, es un trabajo muy grande que tenemos que hacer. Desgraciadamente estamos luchando con 10 años de malas administraciones. De repente llegar con los veracruzanos y decirles que todo cambió y que ya paguen sus impuestos, pues no es fácil. Yo creo que va a ser una tarea pues al menos de 2-3 años. La primera administración, yo creo que la primera parte de esta administración pues va a ser enfocada en recobrar la confianza de los veracruzanos, pero te podría decir que ha aumentado aproximadamente. Hemos aumentado la recaudación en cerca de un 10%, y el objetivo también es acercarle estas medidas, estos programas como el tema del reemplacamiento, que es un tema para regularizar. Recordar que es un tema para regularizar a todos aquellos contribuyentes que por alguna u otra situación pues no pudieron pagar su tenencia en años anteriores. Entonces invitarlos a que les vamos a condonar recargos, multas, actualizaciones y la misma tenencia, siempre y cuando compren la nueva placa y paguen sus derechos vehiculares que en su momento no pagaron. Programas como ellos van enfocados en eso, en también poner de nuestra parte para que ellos se pongan al corriente, y pues también seguir haciendo lo propio a través de una mejora de la administración, una mejora de las prácticas de gobierno, y recordar que pues son
son cosas que han dicho las calificadoras, es decir, son cosas que ni siquiera hemos dicho nosotros. HR Ratings lo ha dicho Moody's y últimamente lo dijo Fitch en sus comunicados, que son elementos que han visto ellos muy importantes para que hayan tenido y decidido mejorar la calificación del Estado. Secretario, la relación con los proveedores, ¿cómo es? Porque esta administración también dentro de sus prioridades en el tema de finanzas fue pues cumplir con quienes se tenían adeudos no solo de la administración anterior, sino de 2 administraciones. ¿Cómo van con ese tema? Ya que bueno, había incluso inconformidad de parte de un grupo de empresarios. Sí, aquí es muy bueno ligar todo lo que está haciendo, porque aparte es un conjunto de múltiples determinaciones. Es decir, la instrucción del gobernador desde el 1 de diciembre fue, primero, cumplirle a los proveedores. Sabemos que muchos con mucho esfuerzo, muchos incluso prácticamente con su patrimonio cumplieron, le vendieron al gobierno en su momento y pues no se les pagó. Entonces, y por otra era buscar los esquemas financieros que pues, nos dieran paso para ir pagando, porque la situación tampoco del Estado daba paso a que pudiéramos cumplirle a todos, ¿no? Entonces, de ahí fue que la primera parte fue pues, crear esta ley de austeridad para generar los ahorros, para poder ir con esos ahorros, ir cumpliéndole al mayor número de proveedores que pudiéramos. Y por otra parte era buscar otros esquemas para ir cumpliéndole a más proveedores. Entonces recordar que precisamente esta mejora en la calificación, esta mejora en la capacidad de pago del Estado, en las variables financieras del Estado, dieron paso a que el sector financiero pues volviera a confiar en el Estado, y fue prueba de ello que apenas recientemente ya pudimos volver a iniciar un esquema que se llama factoraje, que el esquema de factoraje a grandes rasgos es que una institución financiera absorbe la deuda del Estado, esta institución le paga al proveedor y posteriormente el gobierno del Estado le paga a esa institución financiera. Entonces es un esquema de factoraje que está basado en la confianza, porque si los bancos no creerían que nosotros les vamos a pagar, pues tampoco le pagarían al proveedor. Entonces este esquema afortunadamente pues se ha dado por esta mejora en la ¿Ya se está trabajando con ese esquema? Ya estamos empezando a trabajar con este esquema, y por otra parte también... ¿Desde cuándo, secretario? Prácticamente esta semana, recientemente apenas ayer ya firmamos el convenio. ¿Con quién? En este caso es con el Banco Afirme, que ya estamos prácticamente teniendo este esquema de factoraje. Y por otra parte recordar que es precisamente a esta mejora en la calificación del Estado, en esta mejora en la administración de los recursos, es que también Nacional Financiera, Nafin, ya reactivó el tema de cadenas productivas, que prácticamente es lo mismo. Es decir, un proveedor acaba de entregar un bien o servicio, se acerca a Nafin le paga en ese momento la factura, le cobra un pequeño costo financiero y posteriormente el gobierno del Estado le paga a Nafin. Era un esquema que... ¿Y a ustedes no les cobran poco más? No, nosotros simplemente pagamos el monto total, el monto tal cual de lo que se paga. El costo financiero lo absorbe el proveedor, es decir, por adelantarle la liquidez, es decir, por darle una liquidez inmediata, tiene que absorber un pequeño costo financiero. Al final del día nosotros nada más pagamos el monto tal cual, el monto de capital. Son esquemas que prácticamente están en todo el país, en todos los estados. Desgraciadamente, pues no estaba cancelado, estábamos vetados, es decir, pasadas administraciones pues no cumplieron, no pagaron. Entonces precisamente a esta mejor administración que se ha tenido y estas mejores calificaciones que dieron paso a que también se pudiera volver a reactivar este tema y este esquema, y por eso digo que es un todo que va englobado en todo lo que se ha venido haciendo. Secretario, entonces con estos esquemas que acaba de comentar, estas dos últimas partes, esto quiere decir que se harán los pagos de manera más pronta a quienes había un pendiente, y también que bueno, a los proveedores también van a tener de manera más rápida y eficaz sus pagos. Sí, ahí recordar solamente un tema, recordar que es un tema que tiene 10 años, desgraciadamente hay muchos proveedores que se le debe desde hace 10 años. Nosotros estamos tratando de resolver este problema de 10 años prácticamente en 10 meses, pero también recordar que no solamente las pasadas administraciones, no solamente no le pagaron, sino tampoco nos dejaron información para pagarles. Es un proceso que estamos iniciando, es un proceso muy tardado, porque necesariamente se tiene que hacer la validación en coordinación con las unidades administrativas, con los órganos internos de control. Entonces, conforme van llegando las validaciones a nosotros vamos viendo los esquemas y si tenemos la liquidez para, ya sea por estos productos, estos ahorros que se han tenido, ir pagando. Y por otra, y ahora ya tenemos este esquema de factoraje, pues también sería invitar a los proveedores que quisieran entrar a este esquema, pues sería un esquema también para ir liquidando a más proveedores. El compromiso es seguir trabajando de aquí a diciembre, seguir bajo estos esquemas, ya sea pago directo con recursos presupuestales, producto de los ahorros, y la otra pues es seguir pagando a proveedores con este nuevo esquema de factoraje. ¿Se prevé que con estos dos nuevos esquemas haya algún tiempo en el que bueno, ya se pueda
decir ya se les puede terminar de pagar a todos? O bueno, a todos los que cumplan con los requerimientos. Ese es un tema también que regresamos a lo mismo, al tema de la información. No tenemos un monto exacto de lo que se debe. Hay muchas cosas que se plantean que como pasivos, pero desgraciadamente pues muchos proveedores no tienen contrato, no tienen forma de comprobación. Entonces, desgraciadamente, esos temas pues no pueden entrar dentro de nuestros pasivos y pues no se podrán pagar. Nosotros vamos a trabajar sobre los temas que se vayan validando y sobre ese tema pues nosotros haremos todos los esfuerzos para ir cumpliendo y al menos ir abonando a la mayoría de ellos, porque sabemos que al final del día son empresas, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, que son empresas veracruzanas que son las que generan empleo en el Estado. Entonces es prioridad para el gobierno del Estado pues que esas empresas pues estén sanas, que generen empleos, porque al final del día son ellas las que reactivan la economía. De ahí la importancia de hacer este esquema de generar ahorros y por otra parte este nuevo esquema de factoraje y reactivar también el otro esquema de NAFIN, de cadenas productivas. Lo que se busca simplemente es que los proveedores tengan liquidez inmediata, es decir, que no tengan que tengan que esperar mucho tiempo para que el gobierno les pague, sino que tengan liquidez y pues a su vez también pues tengan las condiciones para también volver a vender al gobierno. Es decir, muchos dicen, no, pues no te puedo vender porque no me has pagado. Entonces el objetivo es darles liquidez, que se vuelvan a vender al gobierno, que participen en los procedimientos de licitación y en ese sentido pues que tengan los recursos para poder afrontarlo. Entonces el objetivo es ese, que simplemente se reactive la economía veracruzana y pues que haya empleo y crecimiento económico en el Estado. Si se continúa con este proceso de trabajo en la Secretaría de Finanzas, ¿un aproximado de cuándo se pudiera hablar que el Estado de Veracruz tuviera finanzas sanas? Pues el objetivo es ese fue el primer objetivo, que por primera vez el Estado de Veracruz tenga finanzas sanas. Estamos trabajando, las calificadoras lo han dicho, han visto medidas que van en ese camino, que vamos en buen camino y en ese sentido seguiremos trabajando. El objetivo es que al final de esta administración pues podamos tener una calificación al menos de A, que A es prácticamente de las más fuertes que hay en el país y en el mundo. Al final las calificadoras no solamente revisan. ¿Actualmente en cuál estamos, perdón? Ahorita estamos en triple B flac. ¿Qué significa? Que hay cierto riesgo moderado, pero hay cierta capacidad también para afrontar sus compromisos. Entonces, el objetivo es llegar a calificación A. Recordar, antes estábamos prácticamente en B, subimos a triple B, que ya menos nos regresa al grado de inversión, es decir, que las personas pudieran invertir en Veracruz con cierta confianza de que el Estado no les va a incumplir. Entonces, el objetivo es regresar a A, que es un Estado que va a cumplir con todos sus compromisos. Y sobre todo eso, y al final del día lo que se busca no solamente es mejorar esto para tener mejores condiciones financieras, sino al tener una mejor administración, se da una visión no solamente para el sector financiero, sino también para el sector empresarial y da la confianza para que las inversiones vengan al Estado, inversiones extranjeras, inversiones nacionales, vengan al Estado y sepan que se está haciendo un buen manejo de los recursos, hay un buen manejo de las finanzas del Estado y también que genere confianza para que los inversionistas vengan a Veracruz y haya la inversión y haya el empleo y el crecimiento económico que hace falta en Veracruz. Secretario, para finalizar, ¿cuál sería el mensaje para los veracruzanos sobre el tema de finanzas en el Estado de Veracruz durante este casi primer año de labores? Sí, que hemos estado trabajando, la instrucción del gobernador fue que se trabajara con orden, con disciplina financiera y por primera vez el Estado está teniendo un manejo responsable de los recursos con total transparencia, con total honestidad y prueba de ello es lo que están diciendo las calificadoras, no son temas que digamos nosotros, es decirles que tengan confianza, que cumplan con sus obligaciones, que contribuyan al mejoramiento de las condiciones de vida de los veracruzanos, que recordarles que lo que pagan de impuestos sobre nóminas, de tenencias, pues se va al mejoramiento de escuelas, de hospitales, de carreteras y que el objetivo es ese, simplemente mejorar la infraestructura, mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos y en ese sentido seguiremos trabajando para mejorar las finanzas del Estado. Gracias, secretario, por acompañarnos en este espacio. Gracias a ti. Gracias también a los que continuaron con nosotros a través de Al Calor Político y Teleclic. Nos acompañó en este día el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, y nosotros nos vemos en la próxima entrevista.